La Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org presentan Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Con ustedes, su anfitrión, Dr. Roberto Mori González. Saludos, Roberto Mori con un nuevo programa sobre Hostos en el año hostosiano 2019. Hoy tenemos un tema que es una parte importante de la vida de Hostos. Lo hemos titulado Hostos en Nueva York. Hostos vivió mucho de su vida de exiliado, de peregrinaje. Estuvo en 3 ocasiones diferentes en la ciudad de Nueva York, haciendo parte de sus luchas, pero haciendo cosas diferentes en cada una de ellas. Estuvo en 1869-70, luego del 74 al 76, y finalmente en el 1898, ¿no? A raíz de la invasión. Y para conversar sobre este tema, tenemos al especialista, por supuesto, al doctor Orlando José Hernández, catedrático jubilado del Hostos Community College de Nueva York, una de las huellas, ¿no?, de Hostos en Nueva York, y un estudioso muy dedicado a precisamente al tema que nos ocupa hoy, Hostos en Nueva York, además de otros. Así que saludos, Orlando. Saludos, amigo Roberto. Muchos saludos a los radioescuchas. Encantado de estar por aquí celebrando y conversando sobre un tema tan importante como este de Hostos en Nueva York. Muy bien. Bueno, sabido es que Hostos llega a Nueva York, ¿verdad?, la primera vez que llega, en 1869. Antes de eso había estado viviendo en España, primero en Bilbao y luego en Madrid, donde se matricula en una carrera de Derecho que nunca termina y se involucra, ¿verdad?, en muchas luchas allí. ¿Por qué Hostos? La pregunta primera sería para ti en esta conversación. ¿Por qué Hostos se marcha de Madrid a Nueva York? ¿Qué lleva a Hostos a Nueva York? ¿Qué pasó en Madrid? Pues hay una serie de factores que llevan a Hostos a salir de España y a integrarse a la lucha por la independencia de Cuba y de Puerto Rico, que fue lo que él fue a hacer en Nueva York, ¿no? Durante su estancia española en Madrid y en Barcelona, Hostos se integra, como tú señalas, a la lucha antimonárquica y democrática de los españoles en distintos movimientos y partidos. Él comparte con quien va a ser el liderato de esa revolución que se da precisamente en el 1868, poco tiempo después del Grito de Lares en Puerto Rico y del Grito de Yara. Esa revolución en España, que se llama la Gloriosa o la Septembrina, propone la abolición de la monarquía y propone hacer toda una serie de reformas que le permitan a España convertirse en un país republicano, democrático, con el interés del pueblo y no de las clases dominantes. Hostos, quien había estado trabajando por las Antillas, Cuba y Puerto Rico, desde mediados de la década del 60, escribiendo artículos y expresándose en distintas esferas a favor de los derechos de las Antillas, intenta, precisamente por su contacto directo con el liderato de esta revolución septembrina española, que se le confieran los derechos, se le reconozcan los derechos a Cuba y a Puerto Rico. Ya Cuba estaba en una guerra contra España, luchando por su independencia. Puerto Rico no había estado en la mirilla, sino hasta tiempo después, cuando se da el Grito de Lares. Orlando, tratando de ser aquí también, además de mantenedor, un poco el segundo panelista de esta conversación, es que mencionaste que Hostos iba a Nueva York a luchar por la independencia de Puerto Rico y Cuba.
Sin embargo, lo que hemos leído de Hostos en España era que Hostos buscaba más que una independencia, una especie de reconocimiento de derechos, quizás equivalente a una mayor autonomía, pero manteniendo una relación con España. O sea, ¿qué es lo que, o sea, por qué se da ese cambio? ¿Qué es lo que influye en Hostos para que se diera ese corte, quizás abrupto, no sé? Sí, en realidad no fue un corte tan abrupto, fue una especie de agotamiento de los recursos con que él entendía que podía constar como un luchador. Interesante que en el 1857 se da la nueva forma de gobierno en Canadá, que es el llamado Commonwealth. Entonces hay una soberanía compartida que irá luego definiéndose, pero eso es más que una autonomía pequeña. Entonces Hostos, que estaba muy al día, propone algo similar, no solamente para Puerto Rico y Cuba, sino también para los países o las culturas distintas que comparten la península ibérica bajo el gobierno español. Intenta hacerlo cuando se trata de redactar una constitución por el Congreso Español. El político más cercano a él era precisamente Pi Margall, que era un hombre catalán, que había un periodista y que fue además primer ministro, y que se acercaba a esa idea de las distintas soberanías dentro de una federación. Pero lamentablemente ni España estaba lista para eso, ni los líderes de ese momento entendieron que podían o querían hacerlo. Y Hostos se dio cuenta de que sus esfuerzos iban a ser inútiles y que no había un reconocimiento de los derechos de Puerto Rico como nación. Fue madurando su proceso político. Y cuando él llega a ese momento, pues decide que ya no puede estar en España y que se va a ir a luchar por la independencia de Puerto Rico en Nueva York. Ahora, esa es la pregunta precisa. ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué Nueva York? ¿Qué tenía Nueva York? ¿Quién estaba allí? ¿Qué estaba ocurriendo allí? ¿Qué sabía él de lo que estaba pasando en Nueva York? Nueva York, en esos momentos, es el centro de la Agencia Revolucionaria Cubana. Había numerosos cubanos en todo Estados Unidos exiliados porque habían tenido diferencias políticas o porque la represión española los había obligado a salir de Cuba. En Nueva York están en aquellos momentos el doctor Ramón Emeterio Betances y una cantidad de políticos puertorriqueños que son cercanos a Betances, y pasarán por allí también en ese mismo año, mucho después, quien sería el doctor Julio J. Ena, que entonces no era doctor, pero además Ríos, el general de la insurrección cubana, ¿verdad? Juan Ríos y Rivera, que ambos, Ena y Ríos, tuvieron que confrontar la represión aquí después del Grito de Lares. Entonces Nueva York se configura como el centro de acción en el exilio, en contra de la política colonial española en Cuba y en Puerto Rico. Hostos en esos momentos cuenta con 30 años, tiene unos problemas muy serios en su familia. Hay que tener muy claro, ¿verdad?, que Hostos es hijo de un escribiente real, que es un notario y que trabaja en Mayagüez, tiene su capital en Mayagüez, y por lo tanto recibe toda una cantidad de recursos precisamente dentro de lo que era el régimen colonial. Tiene 2 hermanas casadas con funcionarios españoles que van a regresar a Puerto Rico por abuso sexual, abuso doméstico de estas 2 hermanas de Hostos. De modo que su situación familiar es una situación sumamente difícil. Sin embargo, él decide que va a Nueva York, y la declaración que él hace es muy, muy sencilla. Dice: yo estoy en Nueva York para hacer la revolución de Puerto Rico y contribuir al desarrollo de la de Cuba. Pero lo interesante de lo que acabas de mencionar es que ahí ya había revolucionarios cubanos que estaban, ¿no?, en la lucha por la independencia de Cuba, que ya Cuba estaba, como quien dice, en armas, ¿no?, en ese momento, que también había había dominicanos también con su lucha, y había puertorriqueños, o sea que Hostos estuvo su lucha allí, incluyendo Betances, ¿no? Era una lucha, como quien dice, de muchas partes que estaban trabajando en alianza
o estaban armoniosamente? Porque se han escuchado, ¿verdad?, historias de que trabajaban juntos, pero no revueltos, no sé, algo por el estilo. Pues sí, mira, Roberto, hay cosas que son interesantes que valdría la pena conversar. El Hostos que va a Nueva York es un Hostos que cree profundamente en la democracia por su experiencia en España. Y es un Hostos que además busca unas soluciones a los problemas de las Antillas que no sean anexándolas a los Estados Unidos. Entonces, hay una discusión muy crítica que se da estando él allí y antes, ¿verdad?, sobre el anexionismo. Los cubanos, los líderes cubanos que se encontraban allí, no todos desde luego, pero vamos a decir que en ese periodo, cuando llega Hostos, son anexionistas, son hombres que han tenido una fortuna y en sus haciendas hay esclavos, de modo que ellos se están buscando anexarse a los Estados, que Cuba se anexe a los Estados Unidos, pero con el problema de que la contradicción para los Estados Unidos de que Estados Unidos no aceptaba la esclavitud africana. Ya había tenido una guerra de 4 años precisamente para abolir la esclavitud, entre otras cosas. Entonces Hostos, durante ese primer año que está en Nueva York, del 1869, del 30 de octubre de 1869 hasta noviembre de 1870, va a estar realmente en pugna con ese sector anexionista que domina la agencia cubana y además el periódico que se llamaba La Revolución de Cuba y Puerto Rico, para el cual Hostos era uno de sus redactores. Escribe precisamente allí en contra de la anexión, primero de República Dominicana, lo que era entonces Santo Domingo, como se llamaba, y Haití, en momentos en que la administración Grant busca anexar a Santo Domingo y Haití. Y luego, cuando se da un intento de vender a Puerto Rico y a Cuba por 100 millones, Puerto Rico por 25 millones, España intentaba resolver el problema de la guerra con esa venta a los Estados Unidos, Hostos escribe un manifiesto donde condena todo intento de anexión, sobre todo sin consultar a los pueblos puertorriqueños y al pueblo cubano. Y él rompe con la Junta y rompe con el periódico para el cual trabajaba, y ese Hostos, que aspira a una democracia, ¿verdad?, cabal, pues está en pugna con esos sectores anexionistas. Hay un pasaje del diario de Hostos en Nueva York que a mí me ha llamado mucho la atención porque creo que dice bastante del carácter de Hostos y un poco refleja esa, vamos a decir, esa discrepancia que había en posturas, ¿verdad? Y el texto dice, un texto cortito, dice: realmente no sirvo para secundar, dice. A lo que veo, yo no tengo para la vida práctica otro talento que el de la disposición y organización. En cuanto me quitan la iniciativa, ya no sirvo para nada, o hago mal o de mal talante o sin fe en mi obra y en mí, cuanto me veo obligado a hacer, ¿verdad? Eso de que no sirve para secundar, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues difícil interpretarlo, pero sí sabemos que Hostos fue un hombre de muchas iniciativas y de mucha iniciativa personal, individual, y de un deseo de contribuir a las sociedades a donde viajaba, se insertaba precisamente en esas sociedades. Vale la pena señalar, ¿verdad?, unas diferencias que en esos momentos son bastante serias, ¿no?, entre el doctor Ramón Emeterio Betances y Hostos. En aquel momento Hostos no entiende por qué Betances está aliado a los anexionistas que quieren tumbar el régimen colonial. Hostos además en esos momentos es sumamente idealista, mientras que Betances ha tenido la mala experiencia y la terrible el tener que vivir con los resultados de un movimiento revolucionario que fracasó en ese momento, que fue el Grito de Lares, ¿no? Entonces, se dan unas diferencias que no son completamente antagónicas, puesto que ambos están a favor de la independencia de Puerto Rico, pero sí hay una desconfianza de parte de ambos, y eso está muy claro en el diario de Hostos y en las cartas de Betances. Esto, que en esos momentos surge por unas cuestiones coyunturales y por una falta, ¿verdad?, de comunicación, más tarde se va a resolver. En Puerto Plata, tanto Betances como Hostos van a trabajar
hombro con hombro por la independencia de Puerto Rico y van a trabajar incluso y conspirar contra el régimen colonial y a tratar de enviar expedición a Puerto Rico. Yo veo también en su diario, ¿no?, que no era meramente que habían diferencias, era que no se ponían de acuerdo en la manera como iban a luchar, ¿verdad? Decía, pues los emigrados no se juntan, no se ponen de acuerdo. Y dice en una frase que es un poco, ¿verdad?, hace a uno pensar, dice: mi triste convicción es que si la casualidad no se pone de nuestra parte, Cuba no acabará ni Puerto Rico empezará jamás. O sea, es una posición bastante pesimista, como está diciendo, mira, lo que estamos haciendo aquí no va para ningún lado. O sea, es triste, ¿no? La experiencia de Hostos en Nueva York fue desilusionante y hasta traumática. Sus discrepancias con el ala de los cubanos que estaban al frente de la agencia, en esos momentos dirigido por un señor que se llamaba Miguel Aldama, el hombre más rico de Cuba, pues fueron serias. Él no entendió por qué esta gente estaba luchando por la independencia si luego querían anexarse a los Estados Unidos. Con Betances fue desconfianza y también un sentido de quién podía tener, vamos a decir, lo que pudiera ayudar a desarrollar la lucha mejor. Betances, pues como ya sabemos, es un hombre más experimentado. Hostos en esos momentos está comenzando a luchar por la independencia, aunque antes había luchado por los derechos de Puerto Rico y por los derechos de los españoles. Pero la desconfianza tiene razones, ¿verdad? En primer lugar, él pensó que a él lo iban a coger bien cuando llegó, y resulta que los Betances y sus seguidores habían pensado que Hostos estaba todavía apoyando al régimen colonial con un programa reformista. Habían puesto su nombre dentro de los candidatos a Cortes y él lo retiró porque no le interesaba participar, pero eso no le llegó a los oídos de Betances. Además, pues Hostos no entendía bien por qué Betances estaba interesado en tumbar el régimen colonial, inclusive aliándose con los anexionistas, que fue lo que hizo durante esa época. Fíjate, Orlando, si miramos el tiempo de Hostos desde nuestro tiempo, ¿verdad?, y hacemos una reflexión con la ayuda de Hostos, porque Hostos es valioso sobre todo para eso, para ponernos a reflexionar sobre nuestros tiempos. Es que he estado mirando que hay un paralelo. Yo puedo observar un paralelo con la situación actual y no es casualidad, porque la situación, aunque cambió de alguna manera, porque antes, en los tiempos de Hostos, Puerto Rico estaba sujeto a España, ahora a los Estados Unidos, pero sigue existiendo una relación de subordinación, ¿verdad? O sea, que es común. Y las opciones que tú acabas de describir, ¿verdad?, de forma tan dramática. Primero, en España, Hostos plantea una especie de confederación, como una relación de España con sus antiguas colonias, o sea, con sus colonias, pero transformada la relación, algo parecido a lo que ocurrió, ¿verdad?, con Canadá. Y era, pues, yo diría como un tipo de relación que hoy, si lo fuéramos a traducir, sería como una libre asociación, ¿verdad?, donde se retenía, pues, la soberanía, lo que pasó con Canadá inicialmente, y en Nueva York se confronta con dos alternativas que también están en lucha hoy, que son la independencia, los revolucionarios puertorriqueños y cubanos, y están los anexionistas, igual que hoy. Curiosamente, estaban también los autonomistas que defendían una relación colonial en ambos casos, con España y después con los Estados Unidos, donde la autonomía era mínima, ¿verdad? Y eventualmente esa fue la opción que triunfó, tanto en el caso de España como en el de Estados Unidos. O sea que me hace ver que Hostos nos está iluminando, o sea, nos está diciendo, mira, la situación que yo viví
es muy parecida a la que ustedes están viviendo. No sé si eso te merece algún comentario. Pues yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque el Hostos que llega a Nueva York es un Hostos muy claro en cuanto a las necesidades democráticas del pueblo puertorriqueño. Entonces él está en contra precisamente de que se venda a Puerto Rico sin que se consulte a los puertorriqueños. Él está en contra de que se les imponga cualquier tipo de arreglo político sin que los puertorriqueños hayan participado. Y además de eso, vale la pena mencionar que, ya que tú señalas el dato, Hostos fue lector y traductor de Proudhon, el pensamiento anarquista del siglo XIX en Europa y en Francia y en Inglaterra en particular. Pero ese Proudhon que traduce Hostos, ¿verdad?, que es de la justicia, lo traduce al español, es también el de un hombre que habla de la necesidad de hacer confederaciones. No necesariamente de que los países van solos por su cuenta, sino que van a hacer confederaciones para poder utilizar mejor los recursos, para poder defenderse de enemigos mutuos, etcétera. O sea que de ahí viene esa idea hostosiana que es de los anarquistas, ¿no?, y que luego va a redundar en la Confederación de las Antillas. Interesantísimo, pero vamos a una primera pausa. Ya volvemos a Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo. Bueno, de vuelta a Hostos en Nueva York. Antes de dejar el Hostos de 1870 y 69, quiero notar que, de nuevo con el diario, es que el diario de esa época es fascinante de Hostos. Dice aquí, el lunes 8 de noviembre de 1869, a las 3 de la tarde, mire qué precisión, a las 3 de la tarde de ese 8 de noviembre del 69, Hostos escribe en su diario: Nesno in patria sua profeta. Yo busqué una traducción de eso, como nadie es profeta en su tierra. He estado preguntándome, lo dice Hostos, a pesar de la desconfianza de mí mismo con que trabajo por mi país. Es decir, que Hostos, verán, frustrado de alguna manera, por un lado, pero por otro lado él se considera a sí mismo como que tiene una misión en la vida, ¿no? O sea, y se va de Nueva York, ¿verdad? Tengo entendido que Hostos hace su primera peregrinación, ¿verdad?, hacia el sur, hacia la América del Sur. Dicen por ahí que había tenido un primer amor en Nueva York, una tal Clara, colombiana, y que se va de Nueva York buscando a Clara, a Candorina. Hay muchos cuentos sobre eso, pero lo interesante es cómo él se va y no regresa hasta 1874 a Nueva York. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo se va y cómo regresa y qué hace cuando regresa? Bueno, el nombre de esta muchacha, que es Carolina, a quien llama Caro o Cara, es una muchacha muy joven cubana, cuya familia está exiliada en Colombia y
Hostos se enamora de ella de una manera realmente sublime. Y es que es digno de leer eso, porque el diario de Hostos es una especie de confesión personal, con una honestidad pero absoluta, ¿no? Él le llamaba la sonda, como para poder objetivarse y poder estudiarse. Ese diario de él es muy valioso. Esta muchacha pues regresa a Colombia, cerca de Cartagena, donde vivía su familia, y Hostos, muy frustrado, como tú señalas, con el escenario político de los cubanos estos anexionistas, y decide que va a ir a buscarla para hacerla pues su esposa. Después se da cuenta que la situación realmente no funcionaría. Pero en aquel momento él sale a buscar la Candorina a Colombia, y además, una vez decide que su situación con Caro no era realmente la que podía ofrecer la posibilidad de una relación, pues entonces decide hacer ese extraordinario viaje al sur que nos deja toda una riqueza, tanto de en términos de sus narraciones como de sus artículos, sobre todo una diversidad de temas, tanto en Perú como en Chile, como en Argentina, como en Brasil. Se va a pasar 3 años y medio y regresa a Nueva York en la primavera del 1874. Regresa porque él está comprometido todavía con la lucha por la independencia de Puerto Rico. Se ha ido al sur para tratar de propulsar la guerra de la independencia cubana, y en el tiempo que estuvo hizo innumerables contactos y ayudó a la propaganda, en el mejor sentido de la palabra, que conllevaba un esfuerzo bélico contra un imperio como era España. Orlando, hay un hecho en la vida de Hostos, de este momento en Nueva York, en que Hostos se alista, se ofrece como voluntario para participar en una expedición de liberación de Cuba, y se llegó a montar en ese barco. ¿Qué pasó ahí? Sí, se montó en el barco, se llamaba Charles Miller, y salía de Boston. Ese Hostos que regresa a Nueva York es un Hostos revolucionario, por dicho de él, ¿no? Y en aquel momento a Nueva York llega una de las figuras más importantes de la guerra de los 10 años en Cuba. Un hombre que fue el vicepresidente del ejército cubano en armas. Se llamaba Francisco Vicente Aguilera. Se hizo muy amigo Hostos de este señor Aguilera, el general Aguilera, quien entregó su hacienda a beneficio de la lucha por la independencia de Cuba, liberó a sus esclavos y perdió prácticamente todo el dinero que tenía hasta su muerte por la independencia de Cuba. Aguilera, quien estaba entonces como uno de los líderes de la colonia cubana en el exilio en Nueva York, decide que hay que continuar enviando expediciones a Cuba, a pesar de que el otro líder importante estaba en contra de las expediciones. Entonces, la expedición que organizan va a salir desde Boston en un barco que se llamaba el Charles Miller, que Aguilera alquiló, y lamentablemente ese barco estaba en terribles condiciones. Una vez salió a mar adentro, había una tormenta y el barco, que parece que estaba en bastantes malas condiciones, comenzó a hacer aguas. Y de modo que tuvieron que regresar a puerto en Rhode Island a las pocas horas o al día siguiente de haber zarpado. Pero el incidente demuestra la actitud de sacrificio de Hostos, que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por sus ideas y por su compromiso con la libertad en Cuba y en Puerto Rico. Bueno, es interesante que hay frustraciones por todos lados, ¿verdad? La frustración amorosa, la frustración con los revolucionarios de Nueva York, la frustración con la expedición a Cuba, y finalmente, ¿no?, en 1876 Hostos se va. La máquina del tiempo pues nos permite dar un salto, ¿verdad?, para volver a Nueva York, pero entre 1876 y 1898 pues transcurren muchas cosas, básicamente el Hostos de República Dominicana, el Hostos de Chile, que trabajaremos, ¿no?, en otros programas, pero
vamos a darnos ese salto grandioso a 1898. ¿Qué nos dice sobre eso? Bueno, voy a hacer un paréntesis para hacer breves comentarios sobre unos puntos importantes que se dieron entre el 74 y el 76. Ese Hostos que está en Nueva York en el 74 es también el que organiza el primer periódico político en Nueva York, que se llama La Voz de Puerto Rico, ¿no? Y aunque solamente se editan 2 números, es ya un antecedente importante. Luego, va a ser también en un momento dado donde él estaba muy, muy mal económicamente, va a ser editor de una revista, director de una revista que salía en Estados Unidos, en Nueva York, que se llamaba Las Américas, el Nuevo Mundo, la América Ilustrada, es el título de la revista. Durante varios meses antes de la expedición, él luego renuncia precisamente para unirse a la expedición. Y lo otro que es significativo es señalar que en el verano de 1876, estando Hostos en Nueva York y antes de irse para Venezuela, había estado también en Puerto Plata luchando con los dominicanos y los puertorriqueños a favor de Cuba y la independencia de Puerto Rico, pero en Nueva York en el 76, a pedido de un líder cubano que se llamaba Govantes, de la Liga de los Independientes, escribe un documento que es fundamental y un antecedente pionero e importantísimo para los derechos humanos y para los derechos de gentes. Allí Hostos, en un documento que se llama así, el Programa de los Independientes, establece los fundamentos éticos de los derechos humanos de todo ser humano, de todas las razas, de todos los colores, de todas las religiones, y los derechos de los pueblos a establecer nación cuando así lo deciden. Entonces, este documento que durante muchos años fue ignorado, en los últimos años se ha recuperado con mucha fuerza y hay que señalarlo como uno de los grandes antecedentes de los derechos humanos en este siglo. Esto no deja de fascinarnos, ¿no? Por todas estas cosas se siguen descubriendo documentos, hechos. En 1898, Hostos se encuentra en Chile, donde hizo muchas cosas, dejó mucha obra, escribió, tuvo muchos reconocimientos, y sobre eso tendremos un programa especial, ¿verdad? Pero la pregunta que yo te hago es, ¿por qué Hostos deja Chile? Lo mismo que ¿por qué dejó Madrid, ¿verdad? ¿Por qué dejó España y se fue a Nueva York? ¿Por qué Hostos en 1898, año clave, año de la invasión? ¿Qué mueve a Hostos a salir de Chile? ¿Y para dónde? ¿Y por qué va a Nueva York? Bueno, hay de nuevo aquí una constelación de factores, ¿verdad?, que influyen sobre su decisión. El gobierno chileno le está poniendo presión a Hostos porque Hostos abiertamente endosa, apoya y lucha a favor de la Revolución Cubana, que comienza Martín en 1895. Y desde luego el gobierno chileno en esos momentos, por razones de comercio y de relaciones con España, le está muy mal que estén luchando contra España en su territorio nacional. Entonces se da un intento de perjudicar a Hostos, de crearle un caso de mala administración de exámenes, y eso pues lleva a Hostos a decidir en algún momento que ya realmente su estadía en Chile se había agotado. Por otro lado, surgen todos estos elementos de una guerra que va finalmente a declararse en el 98 entre Estados Unidos y España. Antes de eso, los cubanos se habían levantado en el 95 y estaban luchando en la Tercera Guerra de Independencia, la que empezó Martí en febrero del 95, y todo esto va creando en Hostos el deseo de acercarse a el teatro de guerra. Él sale con su familia para Venezuela, donde vive la madre de su esposa y la viuda de la mamá de Inda, ¿no? Entonces, Hostos en Venezuela pasa algunas semanas y es allí que él decide que se va a ir para Nueva York. En Chile ya tenía eso como idea, pero la idea principal era ir a buscar trabajo en Nueva York
y ver de qué modo podía también él colaborar con los puertorriqueños que estaban en ese momento muy inciertos hacia dónde iba a ir toda esta cadena de eventos, ¿verdad?, que tenían que ver con el futuro de todo el Caribe. Por lo tanto, Hostos regresa a Nueva York en julio de 1898, muy preocupado por el futuro, por el destino de Puerto Rico. Y lo primero que Hostos averigua es que Puerto Rico ya estaba, el destino de Puerto Rico ya estaba decidido por parte de los Estados Unidos, que iban a anexar a Puerto Rico. Y él lo averigua porque va a Washington a hablar con precisamente algunos de los líderes cubanos que están trabajando con el gobierno norteamericano, Rodríguez, por ejemplo. Y eso pues le crea a él una completa desazón, una gran desilusión, en una frase que en un momento dice: la patria se me escurre, se me va entre los dedos, ¿verdad? Sin embargo, ese Hostos, que de primera instancia está deprimido por la situación que ve, que van a anexar a Puerto Rico, decide que no va a rendirse, que va a luchar con los elementos del derecho y la organización de los patriotas puertorriqueños con un instrumento que él va a llamar, un movimiento que él va a llamar la Liga de Patriotas. O sea que la lucha que él lleva a cabo, según puedo entender, es una lucha bastante diferente a la que emprendió en 1869, ¿no? Porque la Liga de Patriotas se veía como un instrumento más cívico, ¿verdad? Algo como lo que hoy llamaríamos, ¿no?, algo como movimiento de sociedad civil, una forma de organizar a la gente desde abajo, no formar un partido político, tampoco estaba hablando de una expedición armada. Es decir, que es un Hostos diferente en un Nueva York que probablemente también es diferente, ¿verdad? Y donde ya hay un designio, ¿verdad?, de que los Estados Unidos pensaban quedarse con Puerto Rico. Y bueno, hay hasta historias que nos dicen que pensaban hasta quedarse con Cuba, ¿verdad?, lo cual no han dejado de intentar desde entonces. ¿En qué consiste entonces el movimiento que Hostos hace en Nueva York con la Liga de Patriotas? El 2 de agosto de 1898 se reúnen los que habían sido miembros de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, en aquellos momentos presididos por Julio J. Ena, el doctor Ena, pero con una cantidad de otros líderes puertorriqueños que estaban en el exilio político, incluyendo Roberto Chetot, que luego fue aquí delegado de la Cámara de Diputados o de Representantes y alcalde de San Juan durante muchos años, y otros líderes que habían estado en el exilio. El propósito de esa reunión fue desbancar o clausurar la sección Puerto Rico y comenzar una nueva organización que entonces debería llamarse la Liga de Patriotas Puertorriqueños. Y esa Liga de Patriotas Puertorriqueños es fascinante ver que lo organiza, la concibe Hostos, que es el que propone esta idea realmente. Tampoco pensaba que los puertorriqueños debían estar en desbandada, sino que necesitaban organizarse, ¿no? Y la concibe prácticamente como un organismo no gubernamental. Es casi, si no la primera, una de las primeras ONG que existe en América Latina. Si definimos una ONG como un movimiento de carácter público, ¿verdad?, que busca algún propósito concreto, específico, para beneficio de la población o de un sector de la población, y que se va a valer de los instrumentos que están accesibles a la sociedad civil, pues o el poder social, que llamaría Hostos, ¿verdad? Todo eso él lo combina y es muy previsor precisamente porque en aquel momento no existía el concepto ese de la ONG. Él se lo inventa. Y esta Liga de Patriotas Puertorriqueños, que no es un partido político, va a intentar desarrollar social y educativamente a Puerto Rico. Van a establecer escuelas de distintos niveles, desde las primarias, del kindergarten, hasta las escuelas graduadas superiores que llamaban. Luego, y vocacionales y escuelas que pudieran ayudar a que la gente ganara algún tipo de oficio, ¿no? Y Hostos, además, como parte de esa iniciativa,
proponía que hubiera un periódico por cada unidad de la Liga de Patriotas, que le llamó los institutos municipales. De modo que periódico, escuela nocturna para trabajadores, escuelas diurnas para la gente joven, desarrollo social y político. Esto es un concepto sumamente ambicioso y de siglo XX, XXI. Orlando, la Liga de Patriotas, aunque la funda en Nueva York, su interés es que también florezca en Puerto Rico, ¿verdad? Abrir capítulos en Puerto Rico, en Juanadías y en otros lugares, con los objetivos que tú mencionas. Es importante recordar que ya Hostos en Nueva York y en Puerto Rico, porque decide también regresar a Puerto Rico. Ese es otro capítulo interesante después de tantas décadas, ¿no? Y la lucha también de algún modo, o sea, si nos preguntamos qué hacía Hostos en 1898-99 con la situación de Puerto Rico, más allá de la Liga de Patriotas, ¿verdad? Más allá de un proceso educativo que era más a largo plazo, a corto plazo, en ese momento, y aunque quizás estamos hablando más de Washington que de Nueva York, pero pues más o menos es la misma cosa. Hay ese evento que se ha citado mucho, ¿no? De la famosa comisión que hizo Hostos a Washington, con 2 personas más. El esfuerzo de ir a Washington a discutir con el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, el destino y las condiciones en que se hallaba Puerto Rico, se da en una asamblea en el Teatro Municipal, que es hoy el Teatro Tapia, a finales del mes de octubre. Esa asamblea, que fue convocada por los republicanos de ese momento, el Partido Republicano, Celso Barbosa y una cantidad de otros líderes, ¿no? En ese momento se propone discutir con McKinley el futuro de Puerto Rico y pedirle específicamente una serie de medidas, de políticas que ayudaran a que los puertorriqueños pudieran entrar en el ejercicio pleno de sus libertades y que pudieran además esperar que la relación con los Estados Unidos iba a favorecer a Puerto Rico, no necesariamente que iba a ser una continuación de la política colonial u otra política colonial. Orlando, para ver el desenlace de ese viaje y de esa gestión, vamos a retomar eso en el tercer segmento. Vamos ahora a otra pausa. Ya volvemos a Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo. Bueno, Orlando, tenemos en Washington, a
a Hostos y a sus compañeros, ¿verdad?, de la comisión frente al presidente McKinley. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué salió de allí? ¿Cuál fue la reacción de McKinley? Los otros dos miembros de esa comisión, vale decir que eran el doctor Manuel Seno Gandía y el doctor Julio J. Ena. Y había otro persona que había invitado del Valle que no pudo asistir por enfermedad. Ellos preparan un documento de múltiples páginas sobre la situación de los puertorriqueños y sobre lo que ellos entienden debería ser la política de los Estados Unidos en Puerto Rico. Ese documento que se le someten a McKinley es una joya porque contiene una verdadera visión progresista de progreso concreto para todos los puertorriqueños. McKinley lo recibe muy bien porque acuérdate que todos ellos eran masones. Todos, McKinley y los tres que fueron a la comisión, y aunque de Hostos no se haya probado que es masón, siempre andaba con los masones, así que probablemente yo he visto firmas de Hostos como visitante en logias masónicas en Santo Domingo. Pero entonces le plantean a McKinley la necesidad de que los puertorriqueños participen en el destino político, que tengan una participación efectiva. McKinley, que desde luego es un buen político, pues les dice que todo eso va a suceder. Pero al terminar la reunión, después que ellos salen a conversar, y esto lo anota Hostos en su diario, Hostos queda completamente insatisfecho. Y le dice a Ena, doctor Ena, aquí no hemos sacado nada. Usted sabe bien que aquí cosa que no se escribe no se lleva a cabo. O sea, el elemento utilitario que se da en la cultura de los Estados Unidos es de que cualquier acuerdo hay que escribirlo, ¿no? Y ahí esa es la garantía. Nada que luego pudieran haber llevado a cabo en Puerto Rico salió positivo de esa reunión. Bueno, otra desilusión más para Hostos, ¿verdad? Su vida ya casi acercándose al final. McKinley, como muchos saben, fue asesinado un par de años después y su nombre se lo pusieron a una de las principales arterias, avenidas de la ciudad natal de Hostos. Son esas contradicciones que tiene la vida, ¿verdad? Pero antes de terminar el programa, Orlando, a mí me gustaría volver un poco a Nueva York en una reflexión final. Nueva York, para los puertorriqueños, a la inmensa mayoría de los puertorriqueños, ha sido el lugar y todavía sigue siendo el de mayor migración de puertorriqueños y se asocia a Nueva York con ir a buscar trabajo, ¿verdad? Esa no es la realidad de Hostos, ¿verdad? Como lo hemos establecido aquí. ¿Cuán importante fue Nueva York para Hostos en términos de su pensamiento? Quizá una reflexión final sobre eso. Hay que decir que Nueva York fue fundamental en el desarrollo intelectual, político y social de Hostos. ¿Por qué? Bueno, es allí donde él comienza realmente a hacer un trabajo organizado en favor de la independencia de Puerto Rico y de la de Cuba. Es allí donde él comienza también a conocer los mecanismos, los elementos de la cultura y las sociedad norteamericana, algunos de los cuales él entendió que eran muy avanzados, como la educación universal para todos, libre, de verdad, pública, y las libertades de culto, por ejemplo, cosas que caben dentro de ese credo republicano de la república como forma de gobierno, ¿no?, al cual Hostos se suscribe. Vale la pena decir que Hostos se relacionó allí con gente muy, muy progresista y que por lo mismo tuvo la oportunidad de imbuirse de las corrientes más avanzadas del pensamiento, no solamente norteamericano. Marx escribe en periódicos en Nueva York. Hay una cantidad de intelectuales que pasan por Nueva York, y lo mismo sucede con Martí. Martí pasa casi 15 años en Nueva York, y el Martí que sale de Nueva York es otro Martí del que llega a Nueva York. Evidentemente hay una maduración tanto en Hostos como Martí por la experiencia que se vive allí, ¿no?
Orlando, quizás una nota final, un detalle importante sobre Hostos y Nueva York, es que en Nueva York se funda un colegio universitario, se llama el Hostos Community College, del cual pues al cual tú pues en el cual trabajaste durante tantos años, y se creó una unidad de documentación y de estudios sobre Hostos en Nueva York. ¿No es eso en cierta forma una especie de recuperación de esa gesta hostosiana larga y esa conexión de Hostos con Nueva York? Desde luego, estuvimos muy vinculados y todavía lo estamos al colegio universitario Eugenio María de Hostos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde fui profesor durante 40 años, y allí hicimos toda una serie de trabajos, actividades, eventos, publicaciones relacionadas con Hostos, tanto en español como en inglés, y nos codeamos con gente que estaba muy comprometida con la divulgación de la obra de Hostos, por ejemplo, los colegas de la Universidad de Puerto Rico y el Instituto de Estudios Hostosianos en la UPR. Nueva York, pues, como señala Roberto, fue sin duda uno de los centros de la emigración de la diáspora puertorriqueña durante muchos años, y en momentos como finales de los 60, cuando los puertorriqueños han comenzado a organizarse y se dan cuenta de la gran necesidad educativa que confrontan, pues surgen las propuestas para hacer universidades, concretamente aquí un colegio universitario que fuera parte de la ciudad, de la Universidad de la Ciudad. Hay otras propuestas, como fue la de la creación de Boricua College, en la cual pues participaron algunos otros colegas, pero lo cierto es que el Colegio Hostos ha podido representar bien el legado del prócer, tanto educativo como en términos de su visión de cuál debería ser la actitud del ser humano ante el mundo. Yo diseñé cursos sobre Hostos y esos cursos se han enseñado durante años, y la idea es que en Nueva York se conozca en la medida de lo posible, y si hay que hacer traducción, pues se traduce la obra de Hostos y sus grandes visiones con respecto a no solo Puerto Rico y América Latina, el Caribe, sino al ser humano, el hombre completo, el ser humano completo del que habla. Y esa visión ética de Hostos está muy viva. Tengo entendido que el Hostos Community College no se crea como una institución meramente para puertorriqueños, sino también para miembros de otras comunidades antillanas o latinas. He notado, por ejemplo, una gran población estudiantil dominicana, y pienso si eso también no está a tono con la idea de Hostos, ¿no? De que Puerto Rico, Cuba, Dominicana, pues en su idea deberían ser una sola cosa, deberían estar unidos de alguna manera. ¿No es eso también un legado en Nueva York? Es muy importante, es parte de aquel ecumenismo que se señalaba en Hostos, ¿verdad? Que Hostos realmente le sirve a la humanidad, pero concretamente a Latinoamérica y a las Antillas. Las Antillas son, pues ya tú lo dices, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. En el caso concreto de esta institución, una institución pública no puede negarse a recibir estudiantes de ningún lugar, indistintamente del país de origen, pero además se alienta, y eso es lo importante, ¿no? El que los muchachos latinos de cualquiera de los países, y sobre todo los que más cercanos están de la universidad, que son los dominicanos y en un momento dado los puertorriqueños, pues pudieran realmente desarrollarse en términos académicos e intelectuales. De modo que existe esa visión que es, vamos a decir, panlatina, diríamos en estos momentos, ¿no? Que es de integrar a todos los hispanos o los latinos que puedan y que necesiten realmente desarrollarse intelectualmente. Esto no quita que participen allí precisamente los afro-norteamericanos que han
tomado una parte importante de la historia del colegio desde que se fundó. Y igualmente con otras nacionalidades. Pero lo cierto es que hay una tradición latina muy fuerte en el colegio y que se ve representado en estos momentos por una mayoría de estudiantes dominicanos, como debió ser, ¿no? Porque son los que viven más cerca de la institución en estos momentos. Una nota, bueno, a mí me parece un poco jocosa, pero cuando estuve de visita por allá, por el Hostos Community College, me di cuenta que allí le llaman a Hostos Hostos, con J, y bueno, me parece interesante de que el nombre de Hostos, aun cuando se le rinde homenaje, pues un poco se transforma, sabiendo que la H es una letra muda y que, según dicen, el nombre originalmente ni siquiera llevaba H. ¿Hay algo de eso? Hay. La pronunciación del Hostos tiene que ver con la pronunciación del inglés, ¿no? Muchos de los estudiantes y profesores no hablan el español como principal idioma y por lo tanto utilizan la pronunciación con la que están más familiarizados, que es del inglés. Pero tratamos de hacerles saber que existe también la pronunciación del español, ¿no? Lo cierto es que, como tú señalas, Hostos se escribía sin H hasta el siglo XVIII. Los inmigrantes que fueron a Cuba, en Cuba le cambiaron el nombre, se le añadió la H. Es un apellido originalmente de Castilla, pero que existió sin H hasta que en Cuba se le añadió una H. Y la preposición de es también una añadidura que se le da al nombre después que Hostos muere. Yo no he visto, aunque sé que el profesor Carmelo Delgado Cintrón tiene algún texto donde aparece el D, y él me lo ha mostrado, pero yo no he visto casi ningún texto firmado por Hostos donde aparezca el D. Él firmaba Eugenio Hostos o Eugenio María Hostos. De modo que ese D que se le añadió después de su muerte puede sonar un poco, ¿verdad?, ennoblecedor, o puede ser de darle un cariz de alcurnia, pero no existía antes de que él muriera, o si existió, pues fue en contadísimas ocasiones, y ustedes lo pueden verificar en la firma de sus trabajos originales. Bueno, casi llegando al final de nuestro programa, recordamos que Hostos, con H o sin H, no con la J, se desarrolló bastante su pensamiento allí, que en 1898, en cierta forma, Hostos también cierra un capítulo en su vida de una lucha más abierta, por la independencia de Puerto Rico. Es la fecha en que también muere Betances, y es la fecha de la invasión, o sea, todo un cambio de época. ¿Te merece alguna reflexión final de cierre? Mira, hay cosas de Hostos que tienen una perfecta relevancia ante nuestra situación de hoy en día. Y voy a citar dos, por aquello de que no podemos extendernos, pero que podrían verse varias de ellas, Una es el derecho de los puertorriqueños a la autodeterminación. Y él, cuando estuvo en Puerto Rico, a pesar de que compartió con una mayoría de puertorriqueños que eran anexionistas, siempre hizo hincapié, siempre enfatizó en la necesidad de que los puertorriqueños se expresaran y se respetara su derecho a la autodeterminación, y eso fue una campaña que él hizo, que fue precisamente a favor de un plebiscito. Lo otro, y un plebiscito que en ese momento hubiera sido para determinar el estatus de Puerto Rico, no como una cuestión de preferencia. El otro punto que es importantísimo es aquello que se da en la Liga de Patriotas Puertorriqueñas, que él funda en Puerto Rico, en el municipio de Juana Díaz, y que luego en Mayagüez, con el Instituto Municipal de Mayagüez, y es la autogestión. Es decir, que los puertorriqueños tenemos que valernos por nosotros mismos a través de iniciativas de tipo económica, de tipo educativo, de tipo social, y que necesitamos, si realmente queremos levantar de la situación en que nos encontramos, poder dedicarnos a desarrollar
todas las instituciones y los mecanismos y los instrumentos que nos van a permitir ser autosuficientes. Gracias, Orlando, por toda esta información, placer. Toda esta erudición, ¿verdad?, que has compartido con nosotros sobre Hostos en Nueva York y un poquito más. Muchas gracias a ti, Roberto. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Acabamos de escuchar Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Una producción de la Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org.